Hola, hola, buenas tardes a todos. Aquí en vivo desde Buenos Aires, Parque Patricios. Voy a invitar a mi querida Gabriela Calvo. Y si tenemos buena conexión, yo tengo todo conectado. A ver si te veo, Gaby. Este, bueno, Gaby se unió, pero no me aparece Hola. no me aparece en pantalla Gabriela. Bueno, no importa. Eh, Son estas cosas que tiene la tecnología y la verdad Lau, ¿no que, tendrás bueno, que reiniciar vos ahora? no, no, vamos a seguir adelante porque la verdad que no, ya está pautada a las 4 y como esto, Bueno. una vez que uno cuando va en vivo, creo que Instagram solamente nos deja una hora estar porque después te saca del Ujú. aire. Este, bueno, yo estaba hablando de vos, o sea, contar un poquito que Gabriela la conozco desde hace unos años, unos cuantos años, porque nos hemos cruzado en Montevideo eh, tomando un curso, ella tomó un curso de numerología de hermética y tarot egipcio, o sea, hizo los arcanos mayores, y en este tiempo la he visto crecer muchísimo y me da mucho placer ver una persona que trabaja tanto y que es tan eficiente con su trabajo y soy aquel que va a decir cuando quieras hacerte un informe numerológico, háblalo con Gabriela Calvo porque es interesantísimo todo lo que desarrolla y todo lo que tienen escondido los números, ¿sí? Gabriela ha hecho un libro que se llama Numerología y Conciencia, si no me equivoco es así, Mm. y bueno, el año pasado salió su libro, así que aquellos que estén interesados se contactan con ella para comprarlo y aprender, porque es maravilloso como explica, como también en una consulta. Siempre digo esto, ¿no? Uno hace estos trabajos, esta vocación y este servicio de hacer vivos, pero la idea es que la gente se acerque a la consulta, no le tenga miedo a las consultas. Hay mucha gente que de pronto no quiere tomar una consulta de numerología o de tarot porque se cree que le van a dar un mal pronóstico o en la astrología misma, ¿no? Que la gente dice, ay, decime todo, Sí. contame todo. Este, Mm. así que bueno, Gaby, Lejos de eso. qué placer tenerte acá. Estamos en plena vibración de tu mes. Estás en tu sol de cumpleaños, porque sos del 12 de septiembre y hoy Sí. justamente 21, que es un número reverso. Y estamos en vibración hoy, vibración 2, o sea que estamos justamente la primavera que está llegando. Muchos dicen que no es Mm. hoy, que es Es mañana. mañana, Es, sí. El es equinoccio es mañana. mañana. Sí. Sí, generalmente siempre se está hablando de que el equinoccio es los días 21, ¿no? Ya sea de marzo, de junio, de septiembre, y así como la gente que está ahora conectándose, ¿qué te simboliza para vos ese 21-9-2024, por ejemplo, para aquellos que no saben nada del tema? Bueno, primero que nada, gracias por la invitación y por esas lindas palabras que casi me salen lagrimitas, pues viste que yo soy sensible, Ah, aunque no sí, se note. no llore, Sí. no llore. No voy a llorar, no voy a llorar. No. Clau, bueno, a mí me gustaría como primero decir que sí, que se fijan en calendario como una fecha fija los 21, pero que la realidad es que el equinoccio o el solsticio es un evento astronómico, ¿bien? Entonces, si bien está fijado en esa fecha, en realidad hay que ver en que realmente cuando se produce el suceso. Viste que es como nosotros decimos, uy, nací el 12, nací el 8, nací el 15, pero nuestra revolución solar cada año se instala en un determinado momento y a veces se da el día antes
¿no? Por todo ese juego de cosas que no sé explicar, pero ejes, ángulos, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, desde chiquitos nos dicen que el 21 es el día de la primavera y el día del maestro, ¿verdad? Saludemos a todos los maestros y Tal profesores que están por acá. cual. Pero la realidad es que, bueno, que este equinoccio se hace mañana, ¿no? Se hace mañana, 22, mañana 22. Sí, Entonces, bueno, si, ¿qué es para mí el equinoccio? Bueno, para mí el equinoccio forma parte de una transformación. sí, Si lo quieren calcular el 21, lo calculan el 21, pero bueno, cuando hacemos numerologías de tránsitos, es importante la precisión, ya que estamos ya en un calendario gregoriano que tiene ajustes, ¿no? Por las imperfecciones en cuanto a todos esos movimientos que hay astronómicos, entonces, bueno, ajustemos lo más posible nosotros en la precisión del tiempo. Entonces, para mí los equinoccios y los solsticios son parte de lo que podemos llamar tránsitos, ¿bien? sí, En astrología son tránsitos y en numerología también lo podemos ver como tránsitos. Entonces nosotros podemos ver que esas fechas dividen el año calendario en 4 partes iguales de 3 meses cada una. En este momento estamos en lo que es el equinoccio de primavera para el hemisferio sur y el equinoccio de otoño para el hemisferio norte. Independientemente de que son diferentes, porque cuando empieza la primavera todo empieza a florecer, o sea que vamos hacia afuera, y cuando empieza el otoño todo empieza a caer, vamos hacia adentro, el otoño nos prepara para el invierno, que es un proceso de introspección, y la primavera nos prepara para el verano, que es un proceso de extroversión. Pero en sí, cualquiera de los dos casos entramos en un proceso de transformación, ¿no? De entender que hay algo que tenemos que dejar atrás para poder entrar en este movimiento de transformarnos. Y en este caso, bueno, venimos del invierno, el invierno nos ayudó a vernos, a ir adentro, a ver también, a recapacitar qué tenemos que dejar ir, qué tenemos que soltar, y este es como la apertura, es como el portal, o se abre la puerta para que nosotros, desde esa limpieza que hicimos en el invierno, podamos ir como hacen las plantas, empezando a brotar de a poquito. Me encanta la primavera y siempre tengo el recuerdo sí. que en la época de mi cumpleaños en la casa de mi abuela estaban las glicinas en flor. Entonces pasabas por un corredor que había y era un perfume, ¿viste? Y bueno, cuando llegabas al lugar de verlas era una explosión violeta aquello, y me acuerdo, y bueno, y veníamos de ese invierno húmedo, frío, fresco, oscuro, y de pronto la maravilla del perfume, del aire, entramos en un periodo de Libra, tiene que ver con el elemento aire, entonces está todo sintonizado, ¿no? Venus, la belleza, el color. Claro, sí, sí, sí. Aparte, bueno, estaba mirando que en los mitos se sabe que es la historia de el nacimiento de la primavera, tiene que ver con la diosa Deméter de Grecia, que tiene a su hija Perséfone, que sería que se la roba a Hades, ¿no? Es la que está Se la lleva al 6 meses y 6 inframundo. meses. Claro, entonces ella, ante la desesperación, decreta el invierno y ese Ujú. trance, esa tranza que ella hace con el dios Hades, después negocian de que él la deja salir del inframundo solamente por seis Por seis meses y ella meses. ahí decreta la primavera y después, bueno, viene el verano, ¿no? Claro, Este, entendamos que viste que también a veces pensamos que es un periodo de 3 meses, pero no, en realidad la apertura del equinoccio son 6 meses hasta el próximo equinoccio. En el medio, a los 3 meses, tenemos el solsticio, pero los periodos son semestrales, claro, los sí, sí, tránsitos son sí, semestrales. sí, sí. Y, por ejemplo, preguntarte, dentro de todo lo que vos haces, que nunca lo hemos hablado, o sea,
cuando una persona se quiere ir a consultar con vos una carta numerológica, ¿qué es lo que pide el numerólogo para trabajar? ¿Qué pide? ¿Solamente la fecha de nacimiento? ¿O también, como hacen los astrólogos, les piden ustedes la hora de nacimiento? ¿Tiene que ver eso también? Bueno, eh, hay corrientes numerológicas que trabajan solo con la fecha de nacimiento. Bien, yo me adhiero porque cuando hago una carta trabajo varios sistemas porque me da mucha más claridad a la hora de la interpretación, entonces yo también trabajo con el nombre completo de la persona. Ahora, en muchas oportunidades no es necesario pedir la hora, pero si vos estás revisando una carta que puede tener algún tipo, no diría la palabra confusión, pero como que esté en el límite. De pronto vos estás analizando una carta ya con la persona y das alguna información y te das cuenta que la persona como que de pronto dice, no sé, no sé. Entonces ahí lo que yo hago es preguntarle la hora de nacimiento. Bien, no es muy frecuente que lo haga, más bien te diré que casi nunca, porque la numerología es muy precisa y cuando vos, si vos trabajás un sistema solo en una carta, de pronto estás como ajustado con la información. Bien, es Sí. certera, pero tenés menos margen de expansión. Pero si vos cuando haces una carta haces varias ecuaciones diferentes que pertenecen a diferentes sistemas, ahí cuando vos ves que los diferentes sistemas encajan en la misma información, te da como más seguridad también a la hora de poder hacer el informe. La hora, ¿para qué se pregunta? Para entender si la persona nació, de pronto corresponde a la frecuencia del día anterior. Porque, por ejemplo, para la numerología védica, Sí. se considera el cambio de día cuando sale el sol. Entonces, por Ah, ejemplo, para esa numerología, una persona como yo, que nací a las 020, estaría entrando en lo que sería el margen del día 11, no del día 12. Entonces, bueno, son como exquisiteces a la hora de mirar una carta o a la hora de revisar algo. Pero si en algún momento sentiste que para hacer numerología trabajan con la hora, podría ser, podría ser. qué loco porque lo que estás diciendo, Gaby, que acertado, porque yo obviamente cuando vos hablas decodifico en mi lenguaje y Ujú. al nacer a las 0:20, ¿no? Sí. Ese cero, que podría ser la carta del loco, ¿no? Puede Ah, ser, para muchos es el arcano cero, pero sí. los 20 minutos me lleva al arcano 20, que es Ujú. justamente el desprendimiento de toda fíjate que tiene un Marte en Capricornio, lo cual habla de conflictos con la madre, con la familia Ujú. o con la educación. Puede que haya sido bastante rebelde entonces, cuando chica. O sea, se me ocurre pensar eso. Sí. Este, Mi digo, papá a que veces, es una mi papá a lucha. veces me decía, no seas rebelde sin causa, me decía mi papá. Claro. En realidad te puedo decir que sí, que es probable que sí, que no sé si pude ser lo rebelde que podría haber sido. No sé si se entendió, Claro, no, pero pero viste que a puede que veces sí. las madres tienden a decir no hagas esto, no hagas aquello, lee esto, mira esto, viste, y uno después Como buena lo hace. virginiana soy, como buena virginiana soy muy obediente. Entonces muchas veces bueno, ahora ya estoy grande, ya, viste que después de los 60 uno pasa la línea del tiempo y, y ya no, viste, pero la obediencia muchas veces me dejaba en esos lugares más reprimidos de pronto. Yo le digo a la Juancita. audiencia y a todos los que vean este video que empiecen a seguirla a Gabriela porque incluso pidan un informe porque yo lo he comprobado, no solamente hizo, que ahora Gaby lo va a explicar un poco más
técnicamente, pero Ujú, utilizó mi nombre, mi segundo nombre, mi apellido, el ujú. apellido de mi madre y se empezó a ver también todo el árbol donde hizo una genealogía que me dejó con la boca abierta. Así que yo les diría que sí, que la sigan porque es muy interesante todo lo que esconden los números y todo lo que trae de carga a veces la familia, no solo de mi padre, sino la de mi madre, ¿no? Y que Exacto. encima es una de las más fuertes, creo, ¿no? Porque todo lo que carga la genética o numerología que trae, me voy Ujú. cada vez reconociendo más en ya sea mañas, enfermedades, en el caso, por ejemplo, de mi familia de madre, son todos diabéticos y que terminé yo también diabético, por ejemplo, ¿no? Digo que hay un montón de cosas y secretos que van a revelar las fechas de nacimiento de mis abuelos, Mm. paternos, maternos, y eso, ¿cómo es que se llama eso, Gaby? Contanos Esa, un poquito. esa diabetes de pronto no responde a algo genético, transgeneracional, sino que responde a algún trauma que se fue repitiendo, ¿no? Generación tras generación, que es el que provoca ese síntoma, ¿no? Pero bueno, porque también repetimos historias. ¿Para qué? Justamente para sanar el árbol. Entonces, bueno, siempre tiene que venir uno a hacer la reparación. Desde la numerología es muy interesante. Eso que vos estás hablando es lo que yo llamo una carta transgeneracional. Eso, Nosotros podemos hablar, eso, claro, transgeneracional. nosotros podemos ver una carta, la carta base, ¿bien? La carta base igualmente yo siempre la trabajo con doble apellido, si es que las personas lo tienen, paterno y materno. Cuando atiendo gente de Argentina quedan como muy colgados porque como ustedes no tienen ni en el DNI el apellido materno, viste, quedan Claro, como nosotros acá en la cédula de identidad sí están los dos apellidos. Entonces ahí esa carta nos revisa a nosotros, ¿bien? Pero después nosotros hacemos lo que se llama una carta transgeneracional que incluimos a las abuelas, ¿bien? Porque en definitiva el apellido paterno que tengo es del papá de mi papá y el apellido materno que tengo es del papá de mi mamá. Entonces, cuando nosotros tomamos los dos apellidos, uno viene de mi mamá, pero termina siendo de mi abuelo paterno, de mi abuelo materno, perdón. Entonces ahí lo que estoy viendo es la parte del linaje de los abuelos, ¿bien? Viene todo por la línea masculina. Entonces, para hacer la carta transgeneracional, tomamos los apellidos materno del padre y materno de la madre. Trabajamos con los 4 apellidos. Y ahí, en esa carta, nosotros podemos ver los linajes por separado, qué herencia traemos de todos los linajes juntos, qué venimos a trabajar, de qué nos podemos desapegar, porque también es muy interesante cuando se mira esa carta, mirar la carta personal, ¿no? sí, Para poder ver entre las dos los ajustes que hay que hacer. Pero realmente vos tuviste la experiencia y es doy no, fe, doy fe. sí, sí, es muy interesante, sí, verlo Sí, así. Y después está toda la parte de tránsito, vocacional, bueno, la numerología es tan perfecta y tan sí, buchona, todo lo sí, puede. sí, aparte eso, ¿no? Que contame un poquito eso de que cuando uno va al numerólogo o como se hacía, yo hablo siempre de lo que entendí Mm, estudiando allá en Egipto, ¿no? Que ellos, por mm. ejemplo, al conocer una persona, también juntaban tu fecha de nacimiento con mi fecha de nacimiento y ahí se veía lo que se trabajaba. Eso, ¿Cómo es que le llaman ustedes? eh, bueno, en la numerología podés decirlo comparación de cartas o le podés decir la palabra que usa también la astrología, que es una Sí, sinastría, pero no es más maestría. que hacer, cuando uno hace una sinastría, uno tiene que ver las cartas individuales y después hace una carta que se hace en conjunto de las dos cartas. Entonces, uno tiene que ver qué es lo que sale en ese conjunto, porque en ese conjunto es lo que sale, es lo que se viene a trabajar en el vínculo.
¿Bien? Claro. Bueno, cuando a mí me piden una sinastría, yo siempre me enfoco mucho en la persona que me pide la sinastría. Entonces, reviso la otra parte, pero lo que a mí me vibra hacer, ¿no? Yo no voy con, mira, la otra persona, bla, 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 no. Lo que yo veo es que tiene la otra persona que le puede estar provocando, ¿no? Algo a la persona que me pide la sinastría, entonces lo que hago es, desde el espejo que le presenta la persona en cuestión, mostrarle a la persona cómo es el vínculo, para qué está dado ese vínculo y qué tiene que mejorar o alinear o armonizar la persona que viene en la búsqueda, porque no es que, porque hago una sinastría te voy a decir todo lo que, no, el otro no está presente o la otra no está presente, y no me parece ético como abrirla de esa manera, ¿no? Obviamente, si la persona que viene en la sinastría lo pide, son muy interesantes las sinastrías, por ejemplo, de las madres con los hijos, ¿bien? Porque eso le puede dar a la mamá un panorama de el programa que trae el hijo para experimentar en esta encarnación. Entonces, bueno, las mamás muchas veces queremos que las cosas sean como queremos que sean, ¿viste? Y desde el lugar de que, bueno, te tengo que educar, te tengo que criar, estás más bajo mi responsabilidad, y a veces también desde el estrés de ser mamá y no saber cómo, ¿no? Es que nosotros nos vamos por ese camino de que creemos que lo sabemos todo y generalmente no sabemos nada. Entonces, ver la carta de nuestro hijo, ojalá yo hubiera visto las cartas de mis hijos cuando eran chicos, ojalá, porque muchas veces uno insiste en algo o quiere que su hijo vaya por determinada línea y no lo conoce y no sabe que su alma tiene otra programación, ¿no? Es como cuando, puedo poner un ejemplo cualquiera, vos querés que el nene toque la guitarra en la fiesta familiar porque sabe tocar la guitarra, pero de pronto es un chico que es introvertido, entonces le divierte tocar la guitarra, pero no le divierte que lo expongas. Entonces, eso, entenderlo, es como, wow, creo que las mamás podrían hacer maravillas en la crianza si conocieran los programas de sus hijos. Yo tengo un ejemplo porque toco la guitarra, bueno, estudié, soy músico, profesor, bla, 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 bla. Y odiaba que cuando venían visitas a la casa de mis viejos, enseguida lo llamaban a Claudio, Claudio, trae la guitarra, a ver, toca. Y yo me acuerdo que estaba tocando un tema de Albeniz, Asturias, tum 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 tum, que es, bueno, y mi mamá dijo, ay, deja de afinar la guitarra y toca una zambita. Agarré, me levanté, guardé la guitarra y me fui a mi habitación. Por más de que me golpeaban la poche, ¿qué pasó? Puse el ejemplo justo. Claro, o sea, no. Estaba tocando un tema con toda mi devoción. Me hiciste acordar a eso. Y una pregunta que tal vez ni siquiera te la hice cuando hemos charlado así por cámara o llamada. ¿Qué pasa cuando son los tres hijos, son trillizos, por ejemplo? ¿Se Bueno, trabaja ahí con se trabaja el nombre y la fecha? sí, O sea, ponerle que ahí se llame ahí tenés Ana, que que, se llame sí, María. sí, ahí tenés que trabajar. Bueno, si fuera en astrología, por la diferencia horaria, las cartas son distintas. Claro. Poco, pero distintas. Pero en la numerología, sí o sí tenés que trabajar con el nombre en ese caso. Porque si no, las tres personas tendrían los mismos números y la misma programación. Ahora acá, me gustó esta pregunta que estás haciendo porque es algo que mi hijo mayor, que tiene un compañero de colegio que nació el mismo día, entonces él y son bien distintos, ¿no? Con ese otro chico, y nacieron el mismo día. Entonces él me dice, bueno, entonces yo soy igual que fulano porque nací el día. Entonces, acá hay algo que entender. Nosotros venimos a rectificar. Entonces, lo que nos muestra
el mapa astrológico o el mapa numerológico es ese camino de rectificación, ¿bien? Pero no nos hace el camino. Entonces, haber nacido el mismo día quiere decir que de pronto tenemos que llegar a determinadas frecuencias rectificadas, pero cada uno de nosotros las va a ir desde su libre albedrío y desde otros componentes que van a ser distintos, por supuesto, cuando tomamos los nombres, vamos a ir trabajando esas frecuencias de manera diferente. Entonces, entender que la numerología no nos muestra una etiqueta de sos esto y esta es tu etiqueta. No, la numerología nos muestra un camino de progreso. Un decir, bueno, por este camino de luz puedo ir para rectificar y lo voy a ir haciendo cada vez de la mejor manera. Entender también que el programa que nosotros estamos trabajando en este plano es un programa dual, ¿no? Donde todo es bueno o malo, donde todo es lindo o feo. Entonces, entender nuestra numerología también nos hace ver el camino del centro. ¿Por qué? Porque mucha luz encandila y mucha sombra te deja sin ver. Entonces, si vos no vas por el camino del medio, la luz también te deja sin ver cuando no tenés la conciencia, igual que la sombra. Entonces, poder entender ese camino que nosotros venimos es interesante, ¿no? Porque, bueno, dice, a ver, tengo esta frecuencia está hablando de una parte de mí en tal lugar, ¿bien? Sí. Entonces, ¿qué estoy yo haciendo con ese potencial o con esa posibilidad? Yo, por ejemplo, en mi extroversión tengo un 12, ¿bien? Lo tengo que llevar a un 3, tengo que hacer esto que hago, comunicar y divulgar, pero mucho tiempo yo estuve muda, porque me daba mucha vergüenza, porque tenía inseguridad, bueno, eso nunca se resuelve del todo, pero más inseguridad. Entonces, ¿qué pasa? Me quedaba en ese 12, me quedaba en ese arquetipo del colgado, con ganas de parirme, con ganas de nacer, pero presa de mi propia represión o de mi propia quietud. Puse un ejemplo cualquiera, ¿no? Cuando hablamos de la extroversión, por ejemplo, estarían haciendo una referencia al día de nacimiento. Y así nosotros podemos ir viendo en la carta diferentes marcos que se van viendo con diferentes figuras y bueno, cada uno de nosotros va teniendo ecuaciones distintas, aunque tengamos el mismo número, de pronto en una ecuación también es interesante ver que si yo voy a hacer una torta, tengo determinados ingredientes, pero lo que hace a la torta es la proporción y la mezcla de esos ingredientes. Vos podés tener con los mismos ingredientes tortas totalmente diferentes, ¿no? Entonces, cuando hablamos de numerología, lo vamos a traer acá, pasa eso, ¿no? Tenemos unos cuantos números que son resultados de unas cuantas ecuaciones, pero ¿qué hacemos nosotros con toda esa disponibilidad? Por ahí es que hay que ir. Ajá. Aunque para mí, por ejemplo, tu 12 del 9 se llevaría a un 21, ¿no? O sea, Sí. para mí iría, o sea, tal vez el número 21, que es 3 veces 7, es transmutar, ¿no? Transmutar y sacar el brillo, ¿no? Claro, Sacar brillo. Claro, ahí vos ya 12, estás uniendo, yo hablé día y el solo mes. del 12. Claro. Lo que pasa que nosotros cuando trabajamos con la fecha de nacimiento, todo nos da información. El día da una información, el mes da una información, el año completo da una información, los últimos 2 dígitos del año dan una información, el día con el mes da otra información, ¿no? El día con el año da otra información. Entonces nosotros sacamos un montón de ecuaciones de ahí. Yo cuando me referí al colgado y al 12 me referí solamente a lo más simple, que es mi natalicio, día 12, natalicio 12. ¿Y qué es lo que marca, qué información nos da el día de nacimiento, el mes de nacimiento y el año de nacimiento para los que no saben? Bueno, el día de nacimiento
tiene que ver con talentos y potenciales y tiene que ver también con algo que tengo íntimamente, ¿tá? Y hay corrientes que dicen que esa información es heredada del femenino. Bien, después tenemos el año, y el año estaría hablando de la extroversión, de cómo saco, lo que saco ya no es lo íntimo, sino es cómo proceso afuera, cómo me muevo con lo que hay afuera. Entonces, eso estaría, ahí voy teniendo lo que tengo dentro de mí y lo que expreso desde ese dentro de mí. Y el mes tendría que ver con el yo. Es esas dos cosas que están mostrando un aspecto introvertido y un aspecto extrovertido se conjugan, ¿tá? Y van al 9. No tiene nada que ver, van al mes, ¿bien? No tiene nada que ver, aunque no sumen el mismo día, no. El mes se mira como el yo, como si fuera el ego, ¿bien? Pero si vos de pronto en otro sistema numerológico estás mirando un sistema de casas, bueno, el asiento del ego se ve en la casa 1 y está en referencia a las letras AJS. Entonces, vos tuviste la consulta, Claro, como verás ahí. el número 1 es AJS, corresponde Claro, en porque tenemos, letras. Sí, sí, claro, porque sí. tenemos la A como 1, Sí, tenemos la sí. J como 10, que reduce en 1, y tenemos la S como 19, que pasa al 10 y pasa al 1. Ahora, si yo lo voy a mirar en una reducción de base 9, la A, la J y la S son 1 las 3. Ahora, si yo voy a mirar una información ya de un modelo numérico, un arquetipo numérico, reducen las 3 en 1, pero tienen 3 expresiones diferentes, porque no es lo mismo un 1 que un 10 que un 19. Claro. Tienen un contenido diferente, tienen diferentes cualidades, a pesar de que los 3 son iniciadores, de que los 3 avanzan, de que los 3 asientan el ego, de que los 3 se mueven desde la idea para hacer, igualmente tienen cualidades distintas. ¿Cómo, pregunto, cómo es esto de las casas numerológicas? Yo sé que en astrología están las casas del yo, como me veo, como me ven, la casa 2 que tiene que ver con las pertenencias. ¿Cómo es esto de en la numerología consciente y conciencia? La ¿Cómo lo llevas? numerología, el tema de estudio de casas numerológicas Sí, viene de la corriente humanista, ¿bien? Entonces lo que hace es tener, como trabaja en base 9, tiene 9 casas, ¿bien? Igual que las casas astrológicas son 12, las casas numerológicas en este sentido son 9. Entonces ahí trabajás con determinadas ecuaciones y vos, así como en astrología ves que en tal casa hay tal planeta, bueno, nosotros vemos que en tal casa hay tal número. Entonces, la casa emite una información, pero el contenido de esa información se lo va a dar el habitante que está en la casa. Por ejemplo, vos tenés una habitación que es el dormitorio, ponele. No es lo mismo un dormitorio pintado de rosa que un dormitorio pintado de amarillo o pintado de azul. Entonces, esas combinaciones empiezan a dar una información. Por supuesto, hay casas, después los habitantes se trasladan y se repiten, hay lugares donde no hay. Bueno, es todo un sistema que hay que entenderlo para interpretarlo. Y que es muy interesante porque nosotros, a partir de eso, podemos ver a la persona en su programación. Eso es como si fuera el guión, ¿no? Cuando estudias esa parte de la numerología es como si supiéramos el guión de vida. sí. Entonces, ¿qué pasa? Vos lo podés mirar en diferentes niveles. Entonces lo podés mirar el nivel de la niñez, lo podés leer a un nivel mental, lo podés leer a un nivel emocional y lo podés leer a un nivel espiritual. Bien, en cualquiera de los niveles, lo mismo lo vas leyendo de diferente manera. Es muy interesante verlo en el primer nivel, en el nivel de la niñez, porque, bueno, ahí se arma todo y ahí las cosas o se anudan
o se desanudan. Entonces, mirar la trilogía arquetípica, por ejemplo, 1, 2 y 3, y después el resto de los números que van a ser, todos van a ir volcados a esa trilogía, es interesante. Es interesante porque, bueno, cuando vos te encontrás con una persona grande en una consulta, te encontrás como, wow, eso fue así y lo resolví, eso fue así y lo estoy trabajando. Nunca lo había visto de esa manera, pero sí es así. Entonces es como, viste que es como un aha moment. Te dices, uy, qué bueno que poder verlo, porque muchas veces no nos damos cuenta. Claro, claro. ¿Viste? Igual, Mm, ¿cómo cada casa, sí, mm, cada casa numerológica o de esas 9 casas, mm, ¿no? Que me chiva en mi cabeza esto de los 9 meses de gestación, las 9 puertas, mm, los 9 mm. cielos, bla, Claro, bla, 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 bla. pero todos los Este, 9 que se te sí, ocurran. sí. Yo pregunto, pero cada casa, brevemente, si Mm. querés explicarnos, ¿qué nos dice cada casa? Bueno, La casa por uno. ejemplo, lo voy a decir muy rápido porque la información es mucha y depende de cómo estemos Sí, leyendo, cómo nos vamos brevemente, sí. afectando. Pero ponele, la casa uno habla del yo y el asiento del ego y refiere a una visión de eh, del padre, pero no, la casa esa no dice cómo es el padre de la persona. Esa casa muestra cómo la persona vive o vivió a su papá. Bien. La casa 2 es la casa del emocional y ahí se mira todo lo que uno tiene que ver con amor, amor propio, cómo la persona se vive afectivamente a sí misma, cómo se comparte con otros, y ahí está la perspectiva de la persona con su madre, cómo la persona vive a su madre. Por supuesto, esto se trabaja desde los nombres, entonces fíjate que los hermanos tienen diferentes programas. Bien, entonces no viven igual a su papá o a su mamá, a pesar de que tienen el mismo papá y la misma mamá. Después, el 3 es la parte de la comunicación y la expresión. Ahí también podemos ver los vínculos con los que están en la línea, hermanos, primos. Después, en el 4 se ve el trabajo, se ve cómo la persona responde a la planificación, a la estabilidad, las raíces, el árbol familiar, cómo la persona se habita a sí misma. En el 5 está toda la parte de la sensualidad, la sexualidad, cómo la persona experimenta la vida, todo lo que tiene que ver con los sentidos, con los movimientos, con los cambios. En el 6 está la armonía, está la familia, y ahí la persona ya se empieza a proyectar con un grupo con el cual tiene afecto. Bien, entonces podemos ver esos vínculos y relaciones que se empiezan a entrelazar desde el amor. Ajá. En el 7 es un religar con uno, es el yo interno, habla de el espacio introspectivo, habla de, también habla del aspecto mental, de la inteligencia, pero es ese lugar donde nosotros podemos ver cómo la persona religa con ella. El 1 era afuera, el 7 es adentro, ¿no? Es la voluntad interna para poder tomar el 1, por ejemplo. Bien. Después, el 8 es toda la parte material. Y cuando digo material no me estoy refiriendo solo a dinero, me refiero a materia. Bien, materia puede ser pensamiento, materia puede ser cuerpo físico, ahí se ve lo justo para la persona, ¿no? O también se ve cómo la persona interactúa con lo material. Y después en el 9 lo que podemos ver, ahí la persona está separada de los otros. Entonces es un espectador de un campo que es exterior a ella. Y ahí se ve el idealismo, el altruismo, la generosidad, cómo la persona se mueve en el mundo que desconoce, pero al cual se va a insertar. Bien, entonces ahí se arman eso es la parte de las casas, ¿no? Pero después Sí.
lo interesante es ver cuáles son los personajes que están jugando los roles, porque de pronto vos tenés un personaje para tomar el rol material, ¿no? Y en ese personaje en donde tendría que estar habitando está vacío. Entonces vos decís, podés ver una persona que de pronto le cuesta tomar las riendas de lo material, le cuesta planificar, le cuesta sostener el dinero, le cuesta tener un buen discernimiento, y ponele que ahí hubiera un número 3, que de una persona expresiva, creativa, que podría perfectamente hacerlo, pero hay que ver un poco más adelante, no antes, qué está pasando con ese 3 en el programa. Porque si la persona... Sí. No, porque siempre, siempre nosotros tenemos que ver en qué condiciones está el ingrediente que va a dar la información, ¿no? Porque fíjate, si vos tenés que hacer una torta y tenés harina, ¿no? Decís, uy, qué bueno, tengo harina, voy a hacer la torta, pero de pronto vas a abrir y el tarro tiene gorgojos, entonces vos decís, uy, esta harina no la voy a poder usar. ¿Qué hago? Tengo que reparar en eso. Entonces voy a comprar, suspendo y hago otra torta, espero al otro día, llamo que me la traigan. Entonces a veces la reparación no está en el mismo lugar que nosotros estamos viendo que hay un conflicto. A veces eso está enlazado con otras cosas que hay que tener en cuenta antes. Por eso digo, es un sistema dinámico, es un sistema totalmente orgánico también. Y a la hora de interpretar hay que ver, hay que tener como lucidez de poder ir viendo todas las posibilidades que se pueden estar dando. Gaby, ¿y en cada casa qué es lo que se coloca? ¿Qué es la sumatoria de...? Eso es largo de explicar porque es parte de lo que tendríamos que hacer. Se usan las letras. Se usan las letras del nombre. Se usan las letras del nombre. Claro, van cayendo en cada casa. Exacto. En mi caso, por ejemplo, la C de Claudio iría en la casa 1. No, la C de Claudio iría en la casa 3 porque es un valor de letra 3. Perfecto. Por eso te decía que no es tan fácil para decirlo así, porque además vos tenés que ver el valor de la letra, el valor arquetípico de la letra, conteos de las letras, tenés que saber cómo trabajar el nombre. Lo que vos me preguntás es otro sistema que se trabaja con las letras, que es lo que se llama tránsito de letras o tránsito temporal de letras o experiencias significativas, que eso es un estudio que es muy útil de hacer cuando nosotros estamos haciendo numerología de tránsitos. Para las personas que me escuchan y de pronto no entienden de numerología, la numerología de tránsitos es como si fuera la revolución solar en astrología. Nosotros en astrología vamos viendo todos los años una revolución solar, ¿no? Entonces, es como la numerología de tránsitos mira periodos de tiempo. Entonces, cuando hacemos, vos por ejemplo, que te llamás Claudio, como primer nombre es Claudio el tuyo. Sí. Bueno, vos naciste aspectado los 3 primeros años con la frecuencia 3. Claro. Y recién va a cambiar tu frecuencia. A los 3 años vos vas a tener 3 años más de frecuencia 3, pero es una frecuencia 3 que arquetípicamente es un 12. Entonces vos pasás 3 años 3, 3 años 3 que son del 12, y vas a tener un punto de inflexión con la A a los 7 años. Entonces nosotros podemos empezar a entender con la persona qué cosas fueron pasando. Entonces, yo mirando eso, te puedo decir que en esos 6 primeros años pueden haber pasado cosas que tengan que ver con tu niño interno. A los 3 años hay un punto de inflexión que ese niño que de pronto era muy expresivo se empezó a retraer, bien, y a los 7 años hay otro, y voy a dejarlo ahí porque, bueno, ya está. No, pero así ya te digo, a los 3 años nace mi hermana y Claudio dejó de ser el nene. Claro, ¿entendés? O sea, mirá los todo el mundo arquetipos. alrededor de Pasaste de ser, claro,
claro, miralo en arquetipos. Dejaste de ser la emperatriz para ser el colgado. Frecuencia 3, ambos dos, pero la cualidad es totalmente distinta. A eso me refería hoy cuando hablaba de las cualidades, a pesar de que tengamos el mismo número de reducción final, ¿no? Entonces, entender, yo el otro día hablaba con una persona y le decía, ahora parece que la numerología se sirve del tarot o se sirve de la astrología o se sirve... En realidad, la numerología es el origen, el número es el origen. Entonces, todas las demás disciplinas están sirviendo del número. Lo que pasa es que todavía no se entiende de esa forma. Bueno, yo como soy fan, vos sabés que yo estudio astrología, vos sabés que yo hago un montón de cosas porque soy curiosa y me gusta saber. Pero sí, es más, estuvo muy lindo el congreso que se hizo el 8 del 8 del 8. Es más, los invito a que lo busquen, ¿no? Portal 888 en la página de YouTube de Gabriela, o busquen, bichen ahí en su Instagram, que los va a llevar al link donde está el congreso, donde estuvo gente, pero maravillosa, como Francisco Stiglitz. A mí me atomizó, lo digo y te lo dije, me atomizó todo lo que explicaste al comienzo, toda tu ponencia, esto de cómo dividís el número, eso me voló la cabeza. A mí me voló la cabeza porque, claro, yo lo encuentro muchas veces en las cartas del tarot, que también están divididas en tres. Por ejemplo, la emperatriz, que está dividida tres veces el uno, ¿no? Por ejemplo. Pero sí. vos hiciste toda una explicación al comienzo que dije, wow, qué interesante para aquel que de pronto no entiende, como te dije, mucha gente por ahí entiende que la numerología a veces te puede marcar cuándo te vas a morir, de qué te vas a morir, No, ¿no? Es, no. Y sí, además, la numerología tampoco es sumar y que te dé un número y sos eso. claro. Yo se lo Gracias, puedo decir. Saturno. Saturno Mi uno carta, dice, tu explicación, Gaby, fue maravillosa. mi Claro, carta porque astrológica de todos. Y yo realmente tuve que hacer un trabajo conmigo de mucho tiempo y muchos años para poder expresar ese 3. claro, Porque realmente, y mira que mi carta la desarrollás y tiene 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 y algún 7 con un 5 por ahí mezclado. Entonces vos decís, wow, toda la parte expresiva, creativa, vos soy profesora de dibujo, me dediqué al arte mucho tiempo, todo eso está a flor de piel, pero la parte de comunicar, la parte de mostrarte, para mí siempre es un tabú. Nunca alcanza, nunca soy suficiente. Todo. Entonces tuve que hacer un trabajo muy fuerte en esa frecuencia para poder hoy estar acá hablando contigo, para poder salir en un... y vos que me conocés, sabés que lo hago porque lo trabajo, pero también sabés que me incomoda. bueno, No ya se lo nota. sé. Pero así, mira, acá Saturno uno dice, Saturno es mi querida Alicia, que dice muy claro, para los que no sabemos, comparto tu explicación, Gaby, fue maravillosa. Qué bueno, gracias. Nada, sí, sí, súper recomiendo a Gabriela, súper recomiendo, chicos, que sigan esta cuenta, porque las publicaciones, aparte el regalo que hizo esta semana de cómo hacer tu Sello imagen, natal. de tu sello natal, que eso me impresionó, No tomar, este, mirá, fue un trabajo de está, 9 meses. sí, Empecé a pero lo puede hacer desarrollarlo, cualquiera, empecé sí, sí, a sí, desarrollarlo en enero y tuve dos pilares fundamentales que son mi hijo Juan, que es ingeniero en sistemas y me hizo la parte de informática, yo le pasé todos los datos y él me programó eso, y Alejandra, que me ayudó en la parte de toda la publicación y todo, ¿no? El sello natal para mí es impresionante y además sale con un informe para que vos lo puedas entender, un informe obviamente
lineal, detallado y simple, ¿no? Después las combinaciones se necesita una consulta. Pero por lo menos para que vos entiendas, uy, tengo pelo marrón, ojos grandes, también tengo ojos castaños y soy alta y más gordita. Bueno, eso es lo que dice el informe, ¿no? Cosas sueltas. Ahora, después todo eso conforma una información que hay que saberla interpretar. Pero aparte, el sello está trasladado para lo sensorial. Entonces lo que está desarrollado, que eso es toda la parte que yo desarrollo, es la frecuencia llevadas al color. Entonces se puede descargar el sello en colores para hacer un trabajo sensorial frecuencial, para que vos puedas meditar en él y desde la frecuencia, desde ver la frecuencia, nivelar y armonizar tus niveles de frecuencia desde la conformación del programa que tenés. Yo creo que todavía no se llega a la magnitud que tiene ese trabajo, ¿no? Bueno, yo quise de Pero alguna manera no, dejarlo. es formidable y recomiendo que lo busquen y que lo hagan porque es Lo maravilloso, pueden hacer. se hace online, se puede descargar y Hice un lo pueden tutorial interpretar. hace un par de días, hice un tutorial Sí, para que no se pierdan. Los, también los datos que pongan, nombre completo y fecha de nacimiento, nada queda almacenado, no lo estoy haciendo para que quede una base de datos y yo poder tener contactos para... no, No, nada no, queda ya sé. almacenado, nada. O sea que lo pueden descargar con total tranquilidad, que yo no me quedo con ningún dato de lo que la persona ponga. Clau, me encantaría, porque no sé cómo estamos de tiempo, ya que te gustó, En 7 minutos nos saca del aire Instagram. mira, tenés las cartas Sí, ahí, tengo la, porque mañana es el equinoccio. Entonces a mí me encantaba contarte que si nosotros, porque como dijiste que te gustaba, bueno, capaz que no nos sacan, quedémonos hasta que terminemos. Si no nos sacan, no sí, nos sacan. Como hiciste referencia a la parte esa del Congreso, mira, vos sabés que, como todos saben, bueno, algunos saben, otros no, las palabras tienen frecuencia y nosotros podemos decodificar la frecuencia de las palabras. Y como todo, en este plano, las frecuencias también son eh, positivo y negativo, ¿no? Expresivo y introvertido. Entonces, cuando nosotros decodificamos una palabra, igual que cuando decodificamos un nombre, hay un resultado final, pero ese resultado final está compuesto por una acción y reacción de dos energías que están ahí pujando para que eso, como dos polos, el polo positivo y el polo negativo, para tener electricidad, ¿no? Entonces, fíjate, qué interesante. La palabra equinoccio tiene de polo negativo el 38 y que reduce a 11 y reduce a 2. Y de polo positivo un 19, 10, 1. O sea que la palabra completa tiene un 21, 3. claro. Bien, me estoy Sí, quedando en sí, el 21 porque si sumo el 38 más el 19, quedo fuera de los arcanos. Bien, claro. pero entonces ahí, ¿a dónde quiero ir? Quiero ir a que este año, el día de el equinoccio es el 22 del 9 del 2024. Entonces, si tengo 22-9, 2024, que es 8, voy a tener de vuelta una frecuencia 21-3 Ok. este año. El año Sí, que viene, no sé, el año pasado tampoco sé, pero podemos ver lo que está pasando este año. 21-3. sí. Yo tengo Y acá. el número 21, que tiene que ver con 3 veces 7, tiene que ver con transformación, ¿no? Tiene que ver con todo lo que es la alegría. Esto es la alegría y romper los límites, porque hay un Urano en Acuario, o sea, como que habla de salirse de los límites, salir de cosas establecidas, y el 3 Mm. nos da el equilibrio, ¿no? Claro, y Es el fíjate que inicio de... ese 21
que en realidad es, como vos decís, salir de lo establecido, pero se puede mover en la seguridad de los 4 elementos que lo sustentan y lo contienen, o sea que hay un territorio en cuatro tiempos, dándole forma, dándole orden y dándole estructura a esa posibilidad, ¿no? Desde ese personaje que va del microcosmos al macrocosmos, ¿no? Que puede entrar seguro, que puede explayarse y expandirse de una manera segura, de una manera precisa, conectarse con él para salir. Es como bailar la danza, ¿no? Entonces me pareció muy interesante poder ver cómo justo en este año tenemos esa sincronía que la palabra equinoccio está dando una frecuencia 21 que reduce en 3 y el día que se produce el equinoccio en el año 2024, que es el día 22 del mes 9, está asociado a la misma frecuencia. Para mí estas sincronías lo que hacen es potenciar la vibración. Sí, sí, totalmente. ¿Qué te parece a vos? Parece bárbaro y aparte cuando hablas de los 4 elementos, están acá, o Sí. sea que está sublimado, o sea que no importa por qué camino vaya, porque ya no hay miedo. Estos son los temores, ¿no? Y esta es la diosa de la justicia, que en otras cartas aparece como si fuera la 8 o aparece como la 17. Es siempre la misma deidad, es la diosa del orden cósmico, Sí, es la justicia. sí, Entonces, sí. acá la tenemos vestida, ¿no? Toda rígida, y en la 17 la tenemos como ya que se ha Se desnudó, se deconstruido, o sea, despojó. se desnudó, se desconstruyó, se vistió de naranja, color de la Sí. sabiduría, y elevó lo que en el mago, que es la piedra filosofal, aquello que quiero construir, esa piedra que quiero tallar, ya da igual si la hago cóncava, convexa, lo importante es que me pongo a trabajar, por eso está tocando el arpa y ya no hay temor, ya no hay una estructura que me digan cómo tengo que ser o cómo tengo que hacer, ¿sí? Y es así. Exacto, Y te quería exacto. decir otra cosa, que esto lo dije el otro día en el curso, o sea, con la gente con la que estoy haciendo el curso, espérame porque la estoy buscando, estaba explicándoles lo que quiere decir la palabra palabra. O sea, llevé a números, llevé a arcanos, la P, que esto podría decirse la inocencia, el desapego, porque la pei, la letra pei es palabra, ¿no? Empieza con P. Tengo la L, que puede esclavizar o liberar mi palabra, no usamos vocales. En el hebreo se usan las consonantes. Pala, y tengo la V, la boca que habla, y puede liberar o puede atar. Acá tengo dicho palabra en arcanos, o lo tengo con las letras hebreas, la P, la L, la B larga y la R. Mirá qué importante ya es la palabra palabra, y si vos sumás, esto te va a dar un 4 más 3 7 7 más 8 da 15 y da 6. O sea que el 6 es el equilibrio. ¿Cómo podés equilibrar o desequilibrar con una palabra? ¿Qué te pareció? ¿Hola? ¿Hola? Salimos del aire, me parece, ¿no? Mm. Bueno, no sé quiénes están, quiénes no están. Les agradezco la presencia a todos y les mando un beso grande. Gracias, Gaby, por tu predisposición. Muchas gracias por participar en este vivo. Sigan la cuenta de Gabriela, que les va a encantar. Si pueden, consulten con ella, ya sea desde Argentina o desde donde nos estén viendo. Y les mando una... Ah, gracias, Charlie. Me dice Albrespi que se desconectó Gaby. Sí, nos sacaron del aire, creo. Eso es lo que pasa, porque es 1 hora, siempre.
Les mando un abrazo a todos, gracias por estar y gracias a aquellos que lo vuelvan a ver más tarde, ¿sí? Un beso.